Buenos días, mi nombre es Kiara Mora. Actualmente estoy estudiando 10º semestre en la carrera de Estudios Internacionales. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la Unión Europea, particularmente en ciertos aspectos de su integración económica. Primero que todo les debo indicar qué es la Unión Europea. Esta es una organización supranacional, como su nombre lo indica, de países europeos unidos en la diversidad. Sus valores son la solidaridad, la cooperación, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En la página web de la Unión Europea dice que se basa en el Estado de Derecho. Por lo tanto, todas sus acciones se basan en tratados que son ratificados voluntaria y democráticamente por los Estados miembros. La primera idea de una Europa unida, los Estados Unidos de Europa, surgió del duque Sully, quien ya en 1638 publicó el llamado Gran Plan, que preveía la reorganización territorial de 15 países europeos según el mismo Consejo. Asimismo, también surgió el discurso de Víctor Hugo en 1848. En él, la etapa de entendimiento ve que los Estados Unidos de Europa como un vehículo para la paz del continente, sugiriendo que la guerra será reemplazada por el comercio y el intercambio de ideas con un Senado soberano al mando. Sin embargo, aún quedaban dos grandes guerras que precederían a esta de 1914 y 1941. Después de esta guerra aparece un grupo de intelectuales a los que se conocen como los padres fundadores. Estaría Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Winston Churchill, Altiero Spinelli, Jean Monnet y Robert Schuman. Estos fueron principales inspiradores de la llamada Declaración Schuman, que produjo el 9 de mayo. Esto sería un inicio para la Unión Europea, que acabaría por ser el Tratado Europeo del Carbón y del Acero. Después del carbón y el acero, 6 países decidieron crear un mercado sin fronteras y así crearon la Comunidad Económica Europea de 1957, reactivando sus economías y recuperándose de los efectos de las grandes guerras mundiales. Ileana Di Giannotti Battista considera a la integración económica como un estatus jurídico en el cual los estados entregan algunas prerrogativas soberanas con el fin de constituir un área dentro del cual circulan libremente y reciban el mismo tratamiento las personas, los bienes, los servicios y capitales, mediante la armonización de políticas correspondientes bajo una égida supranacional. En el 2004 surge el tratado por el que se establece una constitución para Europa, cuyo contenido y fracaso es materia de este presente video y será abordado más adelante. El 13 de diciembre de 2007 se firma el Tratado de Lisboa por 27 Estados miembros. Por eso surge la pregunta: ¿cuáles fueron los obstáculos para concretar la aprobación de una constitución europea? Iniciamos con la fuente originaria del fracaso en la aprobación del Tratado Constitucional vigente en Europa. Esta consiste en el mecanismo democrático elegido para su aprobación y por parte de los ciudadanos de Europa. Uno de los objetivos de contar con una constitución europea era acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, hacerlos parte de ella y las decisiones en torno a ella. El tratado por el que se establece una constitución para Europa fue firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 y en el siguiente año ratificado sucesivamente por prácticamente todos los países que integraban esta unión. En algunos de ellos, como España, aún con la previa manifestación de aprobación de los ciudadanos vía referéndum realizado en 2005. En Francia y en Holanda fue distinto, debido a que la mayoría de los ciudadanos fueron consultados en referéndum el 29 de mayo de 2005 en Francia y el 1 de junio del mismo año en Holanda. Estos rechazaron la constitución para Europa. En Francia el referéndum ganó con un 54,7% y en Holanda un 61,60%. Ese no, lo cual provocó una especie de efecto dominó negativo en el resto de los países de la Unión Europea que realizarían referéndum. Ignacio García Valcárcel Casas
Valdecasas describe en su libro algunos de los factores que llevaron al fracaso. Uno de ellos sería condición soberana, asociado con grupos de derecha o extrema derecha, enemigos de la integración europea y defensores de los Estados-nación. La segunda sería una postura antisistema, en la extrema izquierda la que ve el proyecto europeo como una amenaza a la alianza. Una postura antisistema, es la extrema izquierda la que ve el proyecto europeo como una alianza comercial que olvida a las clases populares y los pobres del país. Considera a la Unión Europea como una fuerza impulsora de la globalización. La tercera sería los miedos políticos, económicos y sociales. Hubo muchos factores que se combinaron para crear un miedo que llevó al rechazo de la idea de una constitución europea. Asimismo, siguiendo a García Valtecas, señala los temores políticos, económicos y sociales. Los temores políticos son causados por factores como la pérdida o adquisición de soberanía por parte de la Unión Europea a través de la Constitución antes mencionada y la pérdida de cohesión los miembros debido a la posible expansión de la Unión Europea a otros países europeos. Un hecho significativo es la redacción y promulgación del Tratado de Lisboa, que fue ratificado el 13 de octubre de 2007 y entró en vigor un año después, el 1 de enero del 2009. El Tratado de Lisboa es un paso muy importante para todos los Estados miembros que intentaron redactar una Constitución Europea hace unos años, pero lamentablemente fracasaron debido al rechazo de Francia y los Países Bajos en los referendos. El objetivo del Tratado de Lisboa es hacer que la Unión Europea sea más democrática, más eficiente y más capaz de resolver problemas globales. Contiene casi todas las disposiciones del proyecto de Constitución. Con la firma del Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea finalmente entró en vigor, pero al final de la década la Unión Europea se enfrentó a grandes desafíos como la crisis financiera y la crisis de la deuda soberana, que sacudieron los cimientos de la democracia europea. Y para que los países se den cuenta con más detalle de la necesidad de desarrollar la unión monetaria, un papel importante en la superación de estas crisis es el surgimiento y fortalecimiento de la Unión Europea, así como la zona del euro.